Buenas tardes, mi nombre es Andrea Lancor y junto a mis compañeros venimos a presentar este mapa mental sobre las bases de datos. Los datos. Los datos son hechos o cifras en brutos que representan observaciones o mediciones. Pueden ser números, textos, imágenes o sonidos. Por sí solos, los datos no tienen un significado inherente. Tipo de datos. Los numéricos representan cantidades que pueden llegar a ser enteros, sin decimales o de puntos flotantes, con decimales. Textuales, conocidos como alfanuméricos, representan caracteres, palabras o frases. Booleanos representan valores de verdad. Un ejemplo, verdadero o falso. Las fechas y horas que representan momentos en el tiempo. Multimedia representan imágenes, sonidos o videos. La información. La información es el resultado de procesar, organizar y dar contexto a los datos. Características de la información. La precisión. La información debe ser exacta y libre de errores. Relevancia. La información debe ser pertinente para el contexto en el que se utiliza. Oportunidad. La información debe estar disponible cuando se necesita. Completitud. La información debe incluir todos los datos necesarios para comprender la situación. Claridad. La información debe ser fácil de entender. Atributo de la información. Un atributo es una característica o propiedad de la información. Los atributos ayudan a describir y clasificar la información. Hola, mi nombre es Roxely González y hoy te hablaré un poco sobre lo que son las bases de datos. Las bases de datos son sistemas de organización y almacenamiento de información estructurada. Pensamos en eso como bibliotecas digitales, pero un poco más potentes. Almacenan datos de forma que se pueden acceder, gestionar y actualizar eficientemente. Las características principales de una base de datos son organización, que ésta almacena datos de forma estructurada y organizada. Eficiencia, que permite acceder a la información de forma rápida y eficiente. Integridad, que mantiene la consistencia y la integridad de los datos. Seguridad, que protege los datos contra accesos no autorizados y manipulaciones no deseadas. Dentro de la estructura de la base de datos podemos encontrar los esquemas que definen la estructura lógica de las bases de datos. Es como el plano de una casa. También tenemos las tablas, que son conjuntos de datos organizados en filas, que vienen siendo los registros, y columnas, que vienen siendo los campos. Tenemos campos, que son las columnas de una tabla que representan los atributos o características de los datos. Tenemos registros, que son las filas de una tabla que representan los datos individuales almacenados en la base de datos. Tenemos claves, que son campos que identifican de forma única cada registro de una tabla. Tenemos índices, que son las estructuras de base de datos que mejoran la velocidad de acceso de los datos. Relaciones. En las bases de datos relacionales, las tablas se relacionan entre sí mediante claves foráneas. Entre los tipos de base de datos podemos encontrar los bases de datos relacionales, SQL, que estas son las bases de datos más tradicionales y ampliamente utilizadas. Organizan los datos en tablas con filas y columnas y utilizan un lenguaje SQL para acceder y manipular los datos. También tenemos bases de datos no SQL, que estas bases de datos son más flexibles y escalables que las relacionales. No se basan en el modelo relacional de tablas, sino que utilizan diferentes modelos de datos como documentos, gráficos y columnas. En base de datos analítica, está diseñada para almacenar datos históricos y actuales de diversas fuentes, optimizadas para realizar análisis complejos y generar informes que ayudan a la toma de decisiones. Tenemos bases de datos orientadas o grafos. Estas bases de datos modelan los datos como nodos y relaciones entre ellos. Son ideales para aplicaciones que requieren analizar relaciones complejas entre ellos. Hola, buenos días. Mi nombre es Inmerly Martínez y hoy vengo a exponer los puntos que me tocaron desarrollar sobre la base de datos. Pasos para realizar una base de datos. Definir primeramente el propósito, que nos ayudará a determinar qué información necesitamos almacenar, además de identificar las necesidades del usuario. Diseñar el modelo de datos. Entidades. Identifica las entidades principales, como por ejemplo clientes y productos. Atributos. Define los atributos de cada entidad, como por ejemplo el nombre y el precio. Además, tenemos las relaciones, que nos ayuda a establecer cómo se relacionan las entidades entre sí. También debemos elegir un sistema
de gestión de base de datos y crear la estructura de la base de datos, realizar copias de seguridad regularmente y optimizar el rendimiento de la base de datos. Además, debemos documentar la estructura de la base de datos y los procedimientos para facilitar su uso y mantenimiento. Manejadores de base de datos. Los manejadores de base de datos, también conocidos como sistema de gestión de bases de datos, son software que permiten a los usuarios crear, gestionar y manipular bases de datos. Dichos sistemas ofrecen herramientas y funciones para realizar diversas operaciones como almacenamiento, recuperación, actualización y modificación de datos. Funciones comunes de un manejador de bases de datos. Consultas. Esto permite a los usuarios hacer consultas complejas en los datos utilizando lenguajes de consulta como SQL. Seguridad, control de acceso a los datos y autenticación de usuarios. Respaldo y recuperación. Facilita la creación de copia de seguridad y restauración de datos en caso de fallos. Conexiones de bases de datos con los lenguajes de programación y funciones de las bases de datos en las organizaciones actuales. La base de datos son herramientas esenciales para la gestión de información en las organizaciones, ya que desempeñan un papel crucial en la centralización y accesibilidad de los datos. Su diseño nos permite almacenar grandes volúmenes de información de manera estructurada, lo que facilita el acceso rápido a través de consultas optimizadas, utilizando índices que mejoran la eficiencia en la recuperación de datos. La integridad y seguridad son aspectos fundamentales, ya que las bases de datos implementan controles de acceso que garantizan que solo usuarios autorizados puedan manipular la información, asegurando así la coherencia y precisión de los datos. Este control es vital para la toma de decisiones informadas, ya que los analistas pueden generar informes basados en datos precisos y actualizados. Además, el manejo de transacciones dentro de las bases de datos asegura que todas las operaciones se realicen de forma segura y que los cambios se registren adecuadamente, previniendo pérdidas de información. La escalabilidad de las bases de datos permite adaptarnos a las crecientes necesidades organizativas, soportando un número elevado de usuarios concurrentes y facilitando la colaboración entre equipos al permitir el acceso simultáneo a la información. Por último, y para culminar, la automatización de procesos dentro de las bases de datos no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también simplifica el mantenimiento, que permite a las organizaciones centrarse en su actividad principal mientras confían en que sus datos están gestionados de manera efectiva y segura.